Buenos días, lectores Kaizen. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo? Aquí estamos un día más en este canal en el que acabamos todos los amantes de la lectura, este arte que nos convierte en mejores personas, que nos hace crecer y que nos hace aprender con cada capítulo que leemos. Hoy tenemos a Moad, el cual nos ha traído un libro del aclamado autor Dale Carnegie, el cual se titula Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Moad, todo tuyo. Bueno, si te gustaría vivir sin preocupaciones y sin estrés, este es tu vídeo, ¿no? Hoy vamos a hablar de uno de mis libros favoritos. El autor del libro es el famoso Dale Carnegie. La gente lo conoce con su libro famoso de cómo ganar amigos e influir en las personas. Pero este libro no se puede quedar atrás. El libro se llama en inglés Cómo dejar de preocuparse y empezar a vivir. Pero la traducción del español es cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Bueno, como sabéis, la nueva enfermedad del siglo XXI es el estrés. Pero antes de hablar de este estrés, vamos a hablar un poco del autor. Dale Carnegie, él se dedicaba a enseñar a la gente a hablar en público, pero encontró que la mayoría de la gente no consigue lo que quiere en la vida por temas de estrés, preocupaciones y prejuicios. Él dice que hasta que las personas no dejan esa mochila de estrés, preocupaciones y prejuicios, no podrán llegar a su máximo potencial, ¿no? Él nos aconseja vivir en el presente porque así ahorramos energía. Y como dice, tenemos una energía limitada. Y cuando pensamos en el pasado, te estresas y gastas energía. Y cuando piensas en el futuro, estás preocupado por algo que todavía no existe. Y eso también te quita energía. Otra cosa que dice es que tenemos que terminar nuestras tareas. Y si no terminas, siempre estás preocupado por no verlo terminado o estás concentrado en otra tarea o lo que sea. Y eso, pues lo que no hace es dividir, por ejemplo, nuestra energía. Si tú empiezas una tarea, no la terminas, y haces otra tarea, no la terminas, pues sigues dividiendo tu energía. Por ejemplo, mucha gente pues empieza algo y no lo termina. Como empezar un libro y dejarlo a media. Y dice también que cuando tengamos un problema, en vez de imaginarnos, ¿no? Porque él aconseja de visualizar. Y mucha gente visualiza como todo está muy bonito, todo está muy bien, ¿no? Y él nos dice que no, al revés. Cuando tú visualizas algo, intenta visualizar ese problema lo más grande que puede ser. Por ejemplo, lo que sea. ¿Hasta qué punto puede, cuál es, eh, cuál es lo más mal o cuál es el problema más grande que puede pasar? Y intentar solucionarlo en tu imaginación. Y cuando sabes todo eso, lo que tienes que empezar a hacer es tomar acción. Cuando sabes, por ejemplo, ese problema, tal, qué lejos puede llegar a ir, pues ya está, pues intenta solucionarlo, tomar acción. También dice que nuestra mente y nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados. Eso afecta. ¿Qué significa eso? Que el estrés afecta al cuerpo. Por ejemplo, si tú te estresas mucho, tu cuerpo te lo puede transmitir con una enfermedad. Y el estrés también te puede afectar, por ejemplo, a temas de salud, ¿no? Hasta puede llegar a matarte. Hay muchos ejemplos. También nos dice que las decisiones que tomamos no podemos saber si es una buena decisión o una mala decisión. Lo único que podemos hacer es usar esos datos para escoger la mejor decisión posible. Para la gente que se estresa mucho, a toda hora lo que tienes que hacer es romper ese hábito. Lo que nos aconseja es que si tú te estresas mucho, empieza a estar más ocupado. Eso nos ayuda a romper el hábito del estrés. También nos dice que tenemos que querernos lo mejor posible, empezar a sentirnos bien con nosotros mismos y también hacer lo que no queremos. Por ejemplo, si tienes que llamar a alguien y
pero no quieres esa reacción de esa persona, pues llámala lo antes posible. Cuanto antes te lo quitan, mejor. También nos dice que hay que ser más positivo, porque si somos negativos, aparte de que nuestra vida vaya a ser peor, también intentamos hacer daño a los demás, porque no queremos que la gente sea feliz y nosotros no. Lo malo de eso es que si va a ayudar a ser más feliz, bueno, aquí lo que te dice básicamente que tenemos que ser más buenos con nosotros mismos y no tenemos que estar estresados por algo, porque nosotros estemos mal, no tenemos que dañar a la otra persona, sino que intentar dar amor para que nosotros hacerlo por nosotros mismos más que por la otra persona. También nos dice que no esperes nada de la otra persona. Cuando tú haces algo para que otra persona te dé o te devuelva ese favor, tiene unas expectativas altas y cuando esa persona no llega a esas expectativas, te estresa o no te gusta o te enfada. Que mejor no ponga etiqueta. Y por último, gracias por todo lo que tiene, eso te hace sentirte mejor contigo mismo, ¿no? Y dice que hay que cuidar los sentimientos y que la envidia provoca estrés. Lo peor es tener envidia a otra persona. Y por último dice que acepta las críticas. Tampoco te estreses mucho por las críticas, que somos humanos y que no somos perfectos. También voy a poner los 6 últimos consejos que dicen que tienes que descansar antes de sentirte cansado. Esa es la primera. La segunda, aprende a relajarte cuando estés trabajando. La tercera, aprende a relajarte cuando no estás trabajando, sino en casa. La cuarta, trabaja en un espacio ordenado. Eso te ayuda a estar más tranquilo porque tienes tu mente más tranquila y sabes lo que tienes que hacer. Ponle entusiasmo a las cosas. Aunque no te gusten las cosas, intenta ponerle cariño, entusiasmo. Eso te ayuda mejor a estar menos estresado. Nadie se ha muerto por falta de sueño. Eso lo dice también porque lo que sí te mata es el estrés, que tú piensas que por dormir 5 o 4 horas vas a ser menos productivo. Y con eso creo que tengo todo el libro resumido. Muy bien, pues gracias, Moat, por compartirnos el libro. Me ha gustado mucho, más que nada que varios puntos, si bien los has dicho como si fueran independientes, creo que tienen mucho que ver. Por ejemplo, cuando hablabas sobre que las personas viven en el pasado o en el pasado o en el futuro y ahí se les desvía su energía, pues les sabotea, ¿no? El momento que están teniendo. Como has dicho, los empieza a estresar. Y ¿cómo se dice? Esta desviación de tu atención se traslada a otros puntos que has visto, como lo de terminar las tareas, ¿no? Si dejas una tarea pendiente, tu atención igual va a estar todo el día en, me falta terminar esto, y no vas a estar enfocado en nada de lo que hagas el resto del día hasta que acabes esa tarea. También, como lo has dicho, se me ha venido a la mente sobre los apuntes, o cuando tenemos ideas o cosas que hacer, decimos, pues me lo memorizo y ya, o al menos yo solía hacerlo así, pero claro, tratar de retener todo eso en tu mente, también tienes que ponerle más energía y más atención a eso y le restas a otras cosas que podrías aplicar, ¿no? Y esto último de la atención también es lo que has mencionado de creer o de que deberíamos hacer las cosas que menos nos agraden lo más rápido posible. Hay un libro de Brian Tracy, creo que se llama Tráguese ese sapo, que básicamente te habla solo de este punto, de que si algo te molesta, si es como que una tarea muy, muy difícil para ti, lo mejor que puedes hacer es empezar por esa tarea, porque si no, te va a seguir todo el resto del día o por el tiempo que la dejes aplazando, ¿no?
y el último punto que igual me gusta mucho es sobre lo de visualizar, lo que decías, tratar de magnificar el problema eh, de la peor manera que podría salir y tratar de resolverlo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de Miyamoto Musashi, que era un samurái, que lo consideraban el mejor samurái de su tiempo, pero justo en la época de Miyamoto Musashi existía otro samurái que se llamaba Kojiro Sasaki, si no recuerdo mal, pero a él se le conocía como el mayor perdedor de la historia, porque en duelos pues casi nunca ganaba, pero lo que él hacía era una vez, bueno, primero pedía a cualquier persona que acepte su desafío de retarlo, y lo más normal era que él perdía, pero con esa pelea ya tenía como información de cómo se movía su rival. Entonces, por años, eh, trataba de visualizar una y otra vez cómo podrían salir las peleas. Y él moría miles de veces hasta que al final lograba, por así decirlo, ganar esa pelea en su cabeza, ¿no? Pero no era una cosa de, bueno, me imagino que doy una vuelta aquí, le hago un tajo acá y ya está hecho, sino que de verdad se lo curraba y le ponía mucho esmero, y era una cosa de años que se tardaba en hacer este ejercicio de visualizar a todos sus rivales, ¿no? Entonces creo que es una herramienta que nos puede servir cuando sintamos que alguna situación puede estar por encima de nosotros, tratar de entrenar con esa visualización para cada vez mejorar más, ¿no? Y eh, aumentar nuestro nivel junto con el de los problemas que podamos tener. Bueno, pues muchísimas gracias, Moad, por esta joyita que nos has traído. Y conectando con lo que decía Alejandro, a mí también me ha llamado la atención cuando hablabas sobre visualizar cuál es el peor escenario con el que te puedas encontrar. Y me ha sorprendido que apareciese este concepto en el libro de Carnegie, porque en verdad esta práctica, en teoría, se remonta a cientos de años en el pasado, porque muchos autores estoicos, como el propio Marco Aurelio, ya hablaban de este gran hábito, el de vez en cuando reflexionar sobre qué podría ir mal, qué podría escapar a nuestro control en un futuro para mentalmente prepararnos y establecer como esas contramedidas, aunque sea forma de ideas, que una vez, pues si se da esa situación, nos ayuden a lidiar con ella. Y bueno, también otros conceptos que me han llamado bastante la atención es, pues como también comentaba Alex, la importancia de acabar todas las tareas que empezamos. Al final esto se relaciona mucho con el concepto del GDT, por ejemplo, el cual se basa en aparte de mejorar tu productividad, en sacarte todas esas cosas que tienes que hacer de la cabeza, lo que creo que se llamaba en el libro capturas, las capturas. Y vamos, es que esto al final se debe a que si tratas de archivar un montón de cosas en tu cabeza, en este caso tareas, generas una carga psicológica que después te, te impide trabajar al máximo nivel. Y el hecho de que tengamos que, pues, en este caso, acabar lo que empezamos, nos ayuda a reducir esa carga psicológica y estar más enfocados en lo que sucede y por tanto ser más productivos. También me ha llamado mucho la atención lo que comentabas de la conexión mente-cuerpo y cómo, pues, debido a esta relación, cosas como el estrés pueden dar lugar a enfermedades. Y es que justo el otro día hablaba con un compañero que es un gran lector y que es muy fan de Laín García, un autor que recomiendo encarecidamente, y el cual me comentaba que en muchas situaciones ciertas enfermedades se relacionan más con aspectos emocionales nuestros, es decir, con problemas emocionales que hayamos podido ir arrastrando durante una temporada considerable de tiempo, que con causas puramente, llamémoslas biológicas.
Y bueno, me llama la atención porque justo también hablábamos de este tema de cómo pues, el estrés podía dar lugar a la generación de ciertas enfermedades. También me ha parecido muy interesante el hecho de que comentes que estresarse es un hábito. Y es que al final, bueno, si pensamos en las personas que conocemos, podremos darnos cuenta de que conocemos personas a las cuales les cuesta muchísimo estresarse, que transmiten esa tranquilidad, esa paz en la cual pues viven y da igual lo que suceda, que nunca se estresan, mientras que conocemos otras personas que por mínima que sea la cosa que les suceda, ya acaban estresados. Y es que, pues como comentas, al final es una cuestión de hábito. Y por ejemplo, Tony Robbins comenta que en relación con esto, es nuestro deber a lo largo de la vida desarrollar la capacidad de habituarnos a pasar de manera muy rápida a estados emocionales positivos y de pasar de manera mucho más lenta a estados emocionales negativos. Esto se puede apreciar sobre todo si atiendes a alguno de sus eventos en los cuales te enseña técnicas para subir tu energía en casi segundos y hábitos que son más a largo plazo que te evitan, pues, por ejemplo, estresarte o que reducen el lapso de tiempo entre el estímulo y que comienza el estrés. Y yo creo que ese hábito pues, es muy potente, sobre todo ir desarrollándolo poco a poco, el tardar más tiempo en estresarse, del cual tiendes a, bueno, a inducirte a estados emocionales positivos. Y bueno, estas son mis reflexiones sobre lo que nos acabas de comentar y bueno, simplemente agradecerte que nos traigas esta joyita y te paso el turno, Víctor. Yo creo que todos los que comentaron ustedes es muy interesante y creo que son técnicas que nos ayudarían mucho a bajar el estrés y a enfrentar cosas que nos pueden estresar. Yo agregaría algunas técnicas y algunas cosas que también nos podrían servir para bajar el estrés. Cosas que nosotros normalmente hacemos, ¿no? Por ejemplo, el uso del café. Si a nosotros nos gusta el café y nosotros consumimos café todos los días, eso a la larga crea que vayas acumulando también estrés. Entonces, por ejemplo, si nosotros somos consumidores de café, como en mi caso, una vez al año o una vez cada 6 meses tenemos que hacer tipo una semana sin tomar café, porque la misma cafeína hace que se vaya acumulando estrés en el cuerpo. Otra cosa que creo es importante es el agarrar sol todos los días, porque cuando nosotros agarramos sol, eso hace que la hormona, que se produzca la hormona, la melatonina, y eso regula el ciclo del sueño-descanso y del descanso y la actividad. Entonces, el agarrar sol casi todos los días produce que nosotros estemos más tranquilos y menos estresados. ¿Qué otra cosa es practicar actividad física con esfuerzo cardiovascular? Porque eso hace que también que el cuerpo se oxigene. Y bueno, todas estas cosas también complementarlas con la respiración. Yo creo que también uno de los temas que menos se tocan porque parecen más fáciles o intuitivos, que podría ser la respiración. Hay todo un mundo acerca de la respiración. Se podría hacer todo un, un capítulo sobre la respiración, pero yo investigar sobre qué tipo de respiración hay, cómo podemos usarla a nuestro favor para usarla a favor nuestro en momentos de estrés. La respiración, al igual que mm, nuestra posición corpórea y nuestra mente, hace que nosotros podamos usar la bioquímica a favor nuestro para a lo mejor pasar momentos de estrés y quitárnoslos de encima, con solo pararte, brincar, te puedes quitar muchísimo estrés o salir a correr 15 minutos, media hora y, o sea, el cuerpo se queda muchísimo más relajado después de hacer eso. Y para terminar,
Recuerdo que hay una técnica que usan los soldados cuando están en guerra. Por ejemplo, si te imaginas, estás en un campo de guerra y estás en una situación crítica, ¿cómo hacen para dormir si afuera hay disparos? Entonces, recuerdo que una técnica que ellos usan es que cierran los ojos y se imaginan que ellos usan la visualización, o sea, se imaginan que están en medio de un lago o en un lugar muy tranquilo y se ven a ellos mismos durmiendo, mientras que al mismo tiempo tratan de regular la respiración, bajar el ritmo cardíaco, que si hacer respiraciones profundas y cada vez ir disminuyendo, aumentando el tiempo para disminuir el ritmo cardíaco. Y así, y visualizan que ya está durmiendo y esto es una técnica que ellos usan para dormir. Y a veces también cuando uno estás estresado y quisieras irte a dormir, entonces que es el momento para recuperarte, duermes menos y se acumula todo. Y creo que podría ser una técnica interesante. Bueno, quiero darles las gracias a todos por participar. No se olviden de suscribirse al canal y bueno, nos vemos la próxima semana con otro libro en el lector Kaizen. Saludos. Nos vemos. Luego,